la bienvenida. Soy la profesora Ferrero de la Cátedra de Parasitología y Micología Médicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. En el día de hoy, el tópico de mi clase es helmintos, dentro de ellos los nematodes. Si recordás este cuadro de clasificación, en otras oportunidades ya te comenté sobre los helmintos, platelmintos, cestodes y trematodes. Hoy, dentro de este cuadro, vamos a ver los nematelmintos o nematodes sinónimos. Como características generales te puedo contar que, y ya te lo había dicho, los nematelmintos tienen el cuerpo cilíndrico. Acá los podés ver en un frasco, como te los mostraría si estuviéramos en la cátedra. Tenemos muchos de estos frascos donde se pueden ver a simple vista su apariencia cilíndrica y hasta se puede percibir su consistencia rígida. Estos parásitos tienen dimorfismo sexual. Existen machos y hembras en los estadios adultos. En sus cápsulas bucales, la mayoría tienen boca trilabiada, excepto los parásitos que se llaman uncinarias, de los que ya te voy a contar, que tienen placas y dientes, y trichuris, que tienen lancetas. ¿Cómo evolucionan los nematodes? Es decir, ¿cuáles son las formas o estadios evolutivos? A partir de los huevos, que los huevos infectantes son larvados, cuando ya están maduros desarrollan larvas y sus morfologías difieren según el parásito en cuestión. De dichos huevos nacerán larvas, que son larvas filiformes, larvas bien en forma de gusanos, y la característica de la mayoría de estas larvas es que son larvas migratorias, con la capacidad de desplazarse y de moverse. Esas larvas, luego de cierto periodo de maduración, se transforman en adultos, machos y hembras, los cuales, luego del apareamiento, cópula, producirán nuevamente los huevos. En cuanto a los ciclos biológicos, casi todos los nematodes tienen ciclo biológico directo, donde el único hospedador es el humano y muchos de los cuales son parásitos intestinales. Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, filarias son un grupo de nematodes que hacen ciclo biológico indirecto y son enfermedades transmitidas por vectores. Trichinella spiralis, que la vamos a ver más adelante, es un nematode que produce triquinosis, donde el humano se comporta como hospedador accidental. Si bien en Trichinella el ciclo biológico es directo, no tiene como único hospedador al humano, sino que el humano es accidental. Y otro parásito, Strongyloides stercoralis, que también lo vamos a ver en esta oportunidad, es un nematode que además del ciclo parasitario también puede tener un ciclo de vida libre. ¿Cuáles son los nematodes que son parásitos del humano? Esta es una lista de todos los nematodes que parasitan al ser humano. En esta oportunidad te voy a contar sobre este grupo con sus particularidades, con sus similitudes y diferencias. Este grupo son productores de enteroparasitosis. Entonces, el enfoque de esta clase son las enteroparasitosis producidas por nematodes. ¿Cuáles son ellas? Ascariasis, producida por Ascaris lumbricoides, uncinariasis, producida por un grupo de parásitos que se llaman uncinarias, ellos son Ancylostoma duodenale y Necator americanus, Strongyloidiasis, producida por Strongyloides stercoralis, y enterobiasis, producida por Enterobius vermicularis, también llamado Oxyuro vermicularis. ¿Cuál va a ser el enfoque con las que te voy a presentar estas parasitosis, que son unas cuantas? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a agrupar a estas tres porque además de ser enteroparasitosis, estas son geohelmintiasis. Por lo tanto, las vamos a abordar desde una mirada integradora, marcando las diferencias y similitudes que tienen. Y enterobiasis no es una geohelmintiasis, por lo tanto, la abordaremos desde otra mirada, desde otro enfoque. Entonces, para empezar con la geohelmintiasis. ¿Qué son las geohelmintiasis? Son helmintiasis, parasitosis intestinales producidas por contacto con el suelo. ¿Sí? El prefijo geo quiere decir suelo. Entonces, un geohelminto es un parásito helminto que necesita del suelo para completar su evolución o desarrollo. ¿Qué características generales tiene la geohelmintiasis?
Son infecciones intestinales de importancia en salud pública que producen una amplia gama de síntomas como manifestaciones intestinales, malestar general y debilidad, que pueden afectar el desempeño laboral y escolar, causar bajo peso al nacer y perjudicar el crecimiento físico y el desarrollo psicomotor. Estas geomintiasis afectan especialmente a las comunidades más pobres y vulnerables. Los elementos infectantes de los geohelmintos, que pueden ser huevos o larvas, se hallan en el suelo contaminados con heces humanas, cuando existen condiciones de humedad, temperatura y riqueza de detritos orgánicos adecuados para su sobrevida, maduración y desarrollo. Entonces, la infección de las personas es consecuencia de la ingestión de tierras, alimentos o agua contaminada con huevos maduros infectantes, o por la penetración directamente a través de la piel de larvas infectantes que se encuentran en el suelo. Por lo tanto, el punto de partida de la epidemiología de la geohelmintiasis es la contaminación del suelo con materia fecal humana. Y este es un punto en el que debemos reflexionar siempre. El único responsable de la contaminación ambiental y la consecuente progresión y propagación de la geohelmintiasis es el ser humano al contaminar el ambiente con su materia fecal. De hecho, la ONU también se expidió al respecto. Yo ya te había contado las expresiones de la OMS, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y rompiendo el silencio sobre la defecación al aire libre, admitió que más de 600 millones de personas no tienen más opción que defecar al aire libre, en el suelo y a la vista de todos. Y insta a que se acabe con la defecación al aire libre, y hay programas que tienden a eso. Lo que dice la ONU es que tener un baño es imprescindible para salir de la pobreza. Un baño no es solo un baño, es un salvavidas, protege la dignidad y crea oportunidades. El saneamiento para este tipo de población es su derecho humano. Sin embargo, sigue habiendo muchas inequidades de accesos al saneamiento, y esa es la base de la pobreza y la base de muchas de las infecciones parasitarias. Pero la contaminación fecal del suelo no es solo por la defecación al aire libre. ¿Sí? El volcar líquidos cloacales y que contaminen, por ejemplo, canales de riego, o directamente abonar cultivos con materia fecal humana que después llegarán a las góndolas en las verduras y frutas contaminadas, o contaminarán pozos de agua de los que se surten muchas comunidades rurales. Todo esto propaga y perjudica la contaminación del suelo. Las geohelmintiasis son infecciones cosmopolitas que predominan en climas tropicales y subtropicales, es decir, templados y húmedos. No se describen diferencias significativas en cuanto a la distribución por sexo. Son infecciones que predominan en preescolares al jugar con tierra y sin hábitos higiénicos desarrollados. Si bien son cosmopolitas, en nuestro país se describen dos zonas en donde existen las uncinarias: el Necator americanos, que predomina en la zona industrial de Buenos Aires, el litoral y en la región del Río de la Plata, y Ancylostoma duodenale, que predomina en la provincia de Tucumán, Salta y Jujuy. La ficha informativa sobre geohelmintiasis en las Américas de la OPS nos dice que 1 de cada 3 personas está infectada, que cerca de 46 millones de niños entre 1 y 14 años están en riesgo de infectarse por estos parásitos, que los niños infectados tienen problemas nutricionales y físicos, y las mujeres en edad reproductiva y embarazadas infectadas tienen riesgo de anemia, lo que implica resultados adversos maternos neonatales. El control de la geohelmintiasis se basa en la desparasitación periódica para eliminar las lombrices, la educación sanitaria para prevenir la reinfección y el saneamiento mejorado para reducir la contaminación del suelo con huevos infectados. Lo que yo te decía, tener un baño dignifica y previene. Entonces, entrando a las enteroparasitosis, te vuelvo a recordar, con dos enfoques: por un lado las producidas por los geohelmintos, por otro lado la enteroparasitosis producidas por enterobios.
El enfoque va a estar dado por el paradigma del que siempre te hablo y te propongo, ir desde lo biológico, agente etiológico, ciclo biológico y acción patógena del parásito, hacia lo patológico, la patogenia, la clínica, pasando por la epidemiología y profilaxis y terminando con el diagnóstico de laboratorio. Entonces, iniciando desde el agente etiológico o de los agentes etiológicos, ¿cuáles son las morfologías de esos agentes? En forma muy general y muy simple, los nematodes, que todos son parásitos intestinales, los adultos tienen dimorfismo sexual, es decir, en todos hay machos y hembras, como verán. Una característica general en todos es que la hembra siempre es más grande que el macho o más larga que el macho. Los tamaños son muy variados, el más grande es el Ascaris lumbricoides, cuya hembra puede medir hasta 40 centímetros, y en realidad el tamaño es relativo y depende de la cantidad de parásitos que invadan el intestino. A mayor cantidad de parásitos, menor será la longitud del mismo. Como verás, en Strongyloides está marcado que existen ejemplares parásitos y ejemplares de vida libre, que ya lo vamos a ver. Uncinarias tienen pequeñas diferencias según de qué uncinarias hablemos, y el más chiquito de todos es aquel que no es G-Belminto, el Enterobio vermiculares, que puede medir hasta 1 centímetro. En cuanto a los adultos, las cápsulas bucales tienen características particulares y dependen un poco del hábito alimentario que tenga el parásito. Por ejemplo, Ascaris lumbricoides, que es este que ves acá, tiene una boca trilabiada, ahí se ven los 3 labios, que le permiten adherirse a la mucosa donde parasita. Todos los parásitos que se nutren del quimo, no solo Ascaris, sino Strongyloides y el Enterobius, tienen boca trilabiada. En cambio, las uncinarias, Ancylostoma y Necator, que se nutren de componentes sanguíneos, pensá que estos son parásitos que viven en la luz intestinal y necesitan acceder a los capilares sanguíneos para encontrar sus nutrientes, que son el oxígeno fundamentalmente y ciertas proteínas plasmáticas. No digieren toda la sangre, por eso no se los considera nematófagos. Para acceder se utilizan estructuras que tienen en sus cápsulas bucales. Ancylostoma tiene 2 pares de dientes que le permiten lacerar la mucosa intestinal y acceder a los capilares sanguíneos, y Necator tiene 2 placas cortantes para el mismo fin. En cuanto a los huevos de estos parásitos, todos tienen doble membrana. La membrana interna, que en algunos es más perceptible que en otros, siempre es de naturaleza lipídica y es la membrana embrionaria. Y la membrana externa, que tiene distinta morfología según el huevo, es de naturaleza proteica o albuminoidea. Eso en cuanto a lo general. Y luego acá te muestro las particularidades. A grosso modo, ¿qué distingue al huevo de Ascaris lumbricoides? Es esa membrana externa que se llama mamelonada, ¿sí? Tiene mamelones o como si fueran rulos. El tamaño de todos estos huevos oscila entre los 45, 55 a 75 micras. ¿Sí? Si uno pone entre 50 y 70 micras, los abarca prácticamente a todos. Los huevos de uncinaria son estos dos, Ancylostoma y Necator. Si bien acá se marcan las diferencias, en la práctica es difícil de marcar la diferencia entre ambos, pero es fácil de reconocer un huevo de uncinarias. Las diferencias son mínimas y es en general la cantidad de células que tienen adentro. Estas células se llaman células blastoméricas y, como regla general, el ancylostoma tiene menos células que el huevo de Necator. Lo que sí distingue a ambos o caracteriza a ambos es esa membrana translúcida, se lo ve como transparente, donde se distinguen las células internas, y entre la membrana externa e interna existe una cámara de aire en ambos, que es lo que lo hace translúcido. Mientras que el huevo del Enterobius vermicularis es un huevo muy particular, con esa forma de la letra D mayúscula, ¿sí? Con una cara plana y la otra convexa, de doble membrana que se suele ver, se unen en uno de los polos, y cuando el huevo está maduro se le suele visualizar con facilidad la larva en su interior. Algo simplemente para destacar son las diferencias entre los huevos del Ascaris, que este es un G-Belminto. Este
huevo mamelonado con esa membrana externa en forma de rulos o mamelones, es el que se ve, y con la célula ovular adentro, es el que se ve en materia fecal cuando uno hace un examen coproparasitológico. Es decir, en este examen lo que podemos observar es el huevo inmaduro. Mientras que el huevo maduro, donde se puede visualizar la larva en su interior, solamente lo podemos encontrar en la tierra luego de que ese huevo maduró y pasó a ser un huevo larvado. En cuanto al Enterobius, que no es un geohelminto, las morfologías importantes son los huevos y los adultos. El huevo ya te lo había mostrado, esa cara plana y la otra convexa con la larva adentro, así lo vemos al microscopio, con esa doble membrana que lo hace ver como si fuera una membrana densa y oscura. Y acá hay dos tipos de huevos, en realidad dos etapas del huevo. Este es un huevo inmaduro donde se ve una célula ovular que en el transcurso de 6 horas esa célula se transforma en larva y ya lo podemos ver en la larva, dentro del huevo. Este huevo no se ve en un copro parasitológico, sino con técnicas que sirven para obtener huevos directamente de la región perianal, como las técnicas de Graham o hisopado anal. En cuanto a los adultos, son parásitos pequeños pero visibles a simple vista, son como hilitos que se observan en la región perianal. De hecho, se suele escuchar el relato de madres que revisando la cola del nene porque le pica mucho, encuentran como estos hilitos en el ano del nene. Estas son hembras del Enterobius que pueden medir hasta 1 centímetro. Siempre la hembra es más grande que el macho y son las que se pueden encontrar, como te decía, en la región perianal. En cuanto al Strongyloides stercoraris y su morfología, esta es una hembra de vida parasitaria, que esta es una foto muy excepcional, es una foto de materia fecal, la hembra no sale con la materia fecal, en casos excepcionales puede salir, es un parásito chico de 2,5 milímetros. Lo que sí sale en la materia fecal y se puede ver en el examen coproparasitológico es este tipo de larva, que verás que es muy distinta y es mucho más chica, mide 300 micras, es la larva rhabditoide, ¿sí? Con este extremo anterior engrosado por el esófago en forma de bulbo, el bulbo esofágico que tiene en esta zona. Y en el suelo se desarrolla esta larva, que es la larva infectante, que es la larva filariforme. Ahora, ¿qué pasa con el macho de vida parasitaria? ¿Existe o no existe? Y hay bastante controversia en cuanto a esto. La mayoría de los autores sostienen que la hembra de vida parasitaria es partenogenética, es decir, que se fecunda sin la presencia de un macho. Producto de esa fecundación, pone huevos, pero esos huevos no se eliminan con la materia fecal, sino que eclosionan en el intestino y lo que sale con la materia fecal es la larva rhabditoide. Por eso no ponemos un dibujo de un huevo, no te muestro, porque no tenemos acceso a ver cómo es esa morfología del huevo internamente en la mucosa intestinal. Entonces, ¿cómo se adquieren estas enteroparasitosis producidas por nematodes? Es decir, los ítems que venimos manejando como consignas: mecanismo de infección, vía de infección y elemento infectante, que después los desarrollaremos prácticamente desarrollando el ciclo biológico. Para Ascariasis el mecanismo de infección es el fecalismo directo o indirecto, es decir, por contacto directo con el suelo infectado o a través del consumo de frutas y verduras contaminadas. La vía es digestiva y el elemento infectante es el huevo de Ascaris lumbricoides con la larva en su estadio 2. Para uncinariasis el mecanismo de infección es la penetración activa de la larva por vía cutánea y el elemento infectante es la larva filariforme infectante. En estrongiloidiasis también el mecanismo de infección es la penetración activa de la larva, pero existen ciertos mecanismos de autoinfección que ya lo vamos a ver. La vía es la cutánea y la larva también es la filariforme infectante o también se puede decir larva estrongiloide infectante. Y para la enterobiasis, recordad, estas tres son geohelmintiasis, esta no. Para la enterobiasis, mecanismo de infección es el circuito ano-mano-boca. Vamos a ver que existen otros como la retroinfección y un mecanismo indirecto que ya te lo voy a explicar. La vía de infección es digestiva
y el elemento infectante es el huevo larvado de Enterobius vermicularis. Entonces, ¿cómo podemos unificar un poco los ciclos de los geohelmintos? Todos son enteroparásitos. Entonces empezaremos, por ejemplo, con Ascaris lumbricoides, cuyos adultos habitan el intestino delgado, se reproducen, producto de la reproducción aparecen los huevos, y si la materia fecal de este individuo infectado es colocada o esa materia fecal contamina el medio ambiente, y este es el hecho epidemiológico fundamental para que exista la geohelmintiasis, el contacto de las heces humanas con el suelo. En esas heces van a estar los huevos del parásito del Ascaris lumbricoides que son inmaduros, que tienen que caer en ese suelo adecuado para que madure primero una larva 1 y luego una larva 2. Ese suelo con temperatura y humedad adecuado puede ser el suelo de, por ejemplo, huertas o quintas. Entonces, desde esos lugares, el huevo con el L2, que es infectante, va a contaminar verduras, frutas, agua y también el contacto directamente de la tierra con ese suelo donde existe el huevo con L2, y por vía digestiva este huevo con L2 va a entrar, va a hacer el recorrido digestivo, cuando pase por estómago se disuelven la membrana externa que lo protege y queda en libertad en el intestino, en el duodeno, la L2. Esa L2 penetra en la mucosa intestinal y se dirige por circulación portal al hígado. Acá vamos a hacer un paréntesis para ver qué hacen el resto de los parásitos. Los otros parásitos, las uncinarias y el estrongiloide, están bien ubicados en el intestino, haciendo cosas distintas. Recordá, las uncinarias perforando la mucosa intestinal para obtener sangre, lacerando la mucosa con sus dientes y placas. La hembra del estrongiloide va a poner los huevos en el fondo de la mucosa intestinal, por lo tanto también daña y mucho la mucosa intestinal. Cualquiera de estos pone huevo y contamina la materia fecal, el suelo. Si los huevos son de uncinarias, salen con la materia fecal. Si en cambio es el estrongiloide, los huevos eclosionan en el intestino y lo que sale con materia fecal es directamente la larva rhabditoide de Strongyloides stercoralis. En el suelo, los huevos de uncinarias, en condiciones adecuadas, dejan en libertad la larva, que también es una larva rhabditoide. Entonces ahora tenemos larvas rhabditoides que contaminan el suelo, las que provienen de huevos de uncinarias o las larvas rhabditoides directamente eliminadas del Strongyloides stercoralis. Estas larvas rhabditoides en el suelo van a transformarse en larvas filariformes que son infectantes, que van a ingresar por vía cutánea al individuo y desde allí alcanzarán la circulación sanguínea o linfática. Entonces ahora unificamos los ciclos. Teníamos los que entraron por vía cutánea, uncinaria y estrongiloides. Esa larva filariforme o bien ganó la circulación general o la circulación linfática que terminó en la circulación sanguínea y llegan por vena cava superior al corazón derecho. O tenemos a Ascaris lumbricoides, que entró por vía digestiva, esa L2, te decía, alcanzó la circulación portal, llegó a hígado, por la vena suprahepática, llega a la vena cava inferior y también al corazón derecho. Entonces, o por un camino o por el otro, llegan corazón derecho, arteria pulmonar y alcanzan los capilares pulmonares, donde se transforman en L3. La que se transforma en L3 es la que hace este camino. Esta no se transforma en L3 simplemente porque larva filariforme es una larva estadio 3. En definitiva, en los capilares pulmonares existen las L3, viven las larvas en estadio 3. Esas larvas rompen los capilares pulmonares, caen a los alvéolos donde se transforman en larva estadio 4, en L4. Esas L4 ascienden, franquean la tráquea, faringe y son deglutidas. Es decir, llegan al aparato digestivo. Esas L4 tienen resistencia gástrica, es decir, cuando pasan por estómagos no son destruidas. Llegan al intestino delgado y evolucionan a los estadios adultos donde se diferencian sexualmente y volvemos a empezar el ciclo con los adultos en el intestino. Todos
todo este recorrido que hacen las larvas por un camino o por otro se denomina ciclo de Loos, que tienen, como verás, distintos recorridos según por dónde entró el parásito. Los que entran por vía cutánea será un recorrido desde la sangre, corazón, pulmón, intestino, y el que entra por vía digestiva será un recorrido por hígado, corazón, pulmón, intestino. Entonces, el ciclo de Loos es el recorrido de las larvas migratorias y los parásitos que realizan ciclo de Loos son los que te mencioné: Ascaris, uncinarias, estrongiloides, con distinto recorrido. Ascaris, que entra por vía digestiva, el recorrido del ciclo de Loos es hepato, cardio, neumoentérico, y Ancylostoma, Necator y estrongiloides entran por vía cutánea y hacen un ciclo de Loos hemo, cardio, neumoentérico. ¿Y qué pasa con el Enterobius vermicularis? No es geohelminto, no hace ciclo de Loos. Y acá te muestro lo del Strongyloides stercoralis, que es un parásito muy particular, porque hace un ciclo de vida parasitaria, en donde está afectado el ser humano, pero también hace un ciclo de vida libre. En forma muy resumida, el ser humano se infecta y acá empieza el ciclo de vida parasitaria, la larva penetra por piel, entra a circulación, hace todo lo que te conté, el ciclo de Loos, atraviesa la faringe, es deglutida, llega al intestino, madura. La hembra parásita adulta en la submucosa del intestino delgado coloca los huevos en la submucosa. Esos huevos dejan en libertad la larva rabitoide que rompe la mucosa intestinal y cae a la luz, y la larva rabitoide sale con las heces. Esta larva rabitoide, que es eliminada por el individuo infectado, tiene tres caminos posibles. Un camino es el de la autoinfección. Y se dice que la elección de estos caminos depende de aquello con lo que se encuentre al salir. Depende del clima, si es frío, depende del suelo, etc. Por ejemplo, en los climas muy fríos, donde le es difícil vivir afuera estas larvas, tienden a hacer las reinfecciones o autoinfecciones. Es decir, esta larva no llega al suelo, sino que penetra, se transforma en larva filariforme infectante directamente en la mucosa intestinal, y entonces al ser infectante penetra en la mucosa intestinal, o se transforma en larva filariforme en restos fecales de la piel perianal, penetra la piel perianal y cae a circulación. Esto sería un mecanismo de autoinfección. Otro camino que puede seguir esa larva, según las condiciones, una vez que contamina el suelo, es hacer el desarrollo directo a larva filariforme infectante. Y una vez que se transforma en filariforme infectante, no tiene vuelta atrás. Esta larva, cuando se desarrolla, sí o sí tiene que penetrar e infectar al ser humano, porque es una larva que no se nutre, que no tiene boca, entonces necesita infectar. Pero si esta larva rabitoide, que encuentra un suelo apto, con humedad, con temperatura apta, hace lo que acá le llama el desarrollo indirecto, que en realidad es el ciclo de vida libre. Se transforma o evoluciona a hembras y machos adultos de vida libre, que estos pondrán huevos de vida libre, de los que nacerán larvas rabitoides de vida libre, y que ésta volverá a transformarse en adultos de vida libre, y así pueden ir perpetuando este ciclo si las condiciones ambientales les convienen, y produciendo varias generaciones de larvas rabitoides de vida libre. Si las condiciones ambientales ya les son desfavorables por extremas, o por un frío extremo, o por una anegación extrema, o por una desecación del suelo extrema, entonces esta larva rabitoide ya no vuelve a hacer este ciclo, sino que se transforma en larva filariforme infectante para poder infectar y empezar el ciclo de vida parasitaria. Entonces, ¿de qué forma se puede infectar el hombre? A través directamente de larvas del suelo, es decir, de la geohelmintiasis, o a través de reinfecciones por autoinfección, es decir, el mismo individuo que se reinfecta. En definitiva y en resumen, el Strongyloides stercoralis tiene dos ciclos de vida, una vida libre y una vida parasitaria. Y esta vida parasitaria
en esta vida parasitaria, hace un ciclo biológico directo cuyo único hospedador es el ser humano. Este ciclo biológico directo tiene distintos mecanismos de infección. El más importante es la penetración activa de la larva filariforme infectante desde el suelo. Y los otros mecanismos son los de infección, los de autoinfección, donde la larva rabitoide se puede transformar en filariforme en el intestino y penetrar por mucosa intestinal, o la larva rabitoide se transforma en filariforme en los residuos fecales del ano y entra por la piel del ano y vuelve a ser el ciclo parasitario. Entonces, te decía que íbamos a hacer esa mirada integradora de las givelmintiasis y lo que tienen en común todos estos parásitos, Ascaris, Uncinaria y estrongiloides, es que tienen dos poblaciones de parásitos, los gusanos adultos y las larvas migratorias. En todos ellos, los gusanos adultos se localizan en el intestino, por lo tanto, son los responsables de la patología intestinal, o sea, la enteroparasitosis. Mientras que las larvas migratorias hacen el ciclo de los, cuyo órgano de choque, órgano blanco, son los pulmones. Por lo tanto, las larvas son las responsables de la patología pulmonar, lo que se conoce como síndrome de Loeffler, que ya te lo voy a explicar. Por lo tanto, lo que yo te propongo es hacer una integración entre todos los parásitos mirando qué hacen las larvas de cada uno, es decir, qué acción patógena tienen esas larvas, qué daño van a ocasionar en el tejido, es decir, la histopatología, y en qué clínica se van a traducir esos daños. Entonces, las larvas del Ascaris lumbricoides tienen su acción patógena solo a nivel pulmonar. Y las acciones patógenas que ejercen esas larvas son tóxica, alérgica en realidad, mecánica y traumática. Te pongo en rojo la acción alérgica porque es la acción que prima en la acción que ejercen las larvas. Resultado de esa acción tóxica, va a haber una reacción de hipersensibilidad tipo 1, donde a nivel de pulmón va a haber infiltrado eosinofílico a nivel de pulmón y también va a haber a nivel sanguíneo. Como resultado de la acción mecánica y traumática, es decir, las larvas obstruyen las vías aéreas y lesionan tanto alvéolos como capilares, vamos a tener rupturas de alvéolos y hemorragias por rupturas capilares. Como te decía, también resultado de la hipersensibilidad tipo 1, vamos a observar en el hemograma una eosinofilia que puede ser de leve a moderada en esta etapa de migración larvaria. Y clínicamente, todo ese paso de la larva por el pulmón se va a manifestar como un síndrome de Loeffler, que ya lo vamos a describir. Y las larvas de Uncinaria y de estrongiloides ejercen su acción patógena también a nivel pulmonar, pero primero lo hacen a nivel cutáneo. Y también las acciones patógenas que ejercen son tóxica alérgica, mecánica y traumática. Entonces, como respuesta a la acción tóxica alérgica está la respuesta de hipersensibilidad tipo 1. A nivel de piel, que es en el punto de entrada de la larva, va a haber lesiones cutáneas maculopapulares y purpúricas, y a nivel del pulmón ejercen lo mismo que hacía el Ascaris. En cuanto a la clínica, en uncinariasis, la eosinofilia como marcador de hipersensibilidad tipo 1 también está presente, pero mucho más marcada. Puede llegar en la etapa de migración larvaria al 90%. En cuanto a piel, en ambos, en uncinaria y estrongiloides, lo que se va a ver es una lesión indurada, urticaria, prurito, eritema y edema parecido a la picadura de un insecto que representa el punto donde entró la larva. En ambos va a haber síndrome de Loeffler por el compromiso a nivel pulmonar. Y en estrongiloidiasis, la eosinofilia también está, pero es menor que la de uncinarias, sigue siendo alta, mayor del 40%, y también a nivel cutáneo aparece algo particular que se llama larva recurrens, y estas están dadas por algunas larvas filariformes que quedan retenidas en la piel y en lugar de caer a la circulación migran por debajo de la piel. Esto es exclusivo de la estrongiloidiasis. Entonces, el síndrome de Loeffler es la manifestación clínica del ciclo de Loos.
Como te decía, tiene característica histopatológica. El síndrome de Loeffler se lo conoce también como eosinofilia pulmonar. Por lo tanto, el órgano blanco del síndrome de Loeffler es el pulmón, donde la migración de las larvas produce obstrucción de las vías aéreas con rupturas de alveolos, con rupturas de capilares y hemorragia y con infiltrado de eosinófilos. Y este es un poco el protagonista del síndrome de Loeffler, porque la inflamación local a base de eosinófilos implica que esta célula se desgranule, todos estos gránulos se liberen, y estos gránulos tienen aminas vasoactivas, es decir, que promueven la vasodilatación y aumentan la inflamación, y también tienen sustancias broncoconstrictoras que se suman a la obstrucción que producen las larvas. Entonces, en conclusión, el síndrome de Loeffler tiene características histopatológicas y características clínicas. Las características histopatológicas relevantes son los infiltrados de eosinófilos a nivel pulmonar. A eso se los llama infiltrado de Loeffler, que son infiltrados migratorios y transitorios. Y desde el punto de vista clínico, es un cuadro respiratorio agudo que simula una neumonía típica con fiebre, tos, expectoración mucosanguinolenta, disnea, sibilancias y estertores. Esta disnea, que es la falta de aire, tiene doble causa. Por un lado, la obstrucción mecánica de las larvas de las vías aéreas y por otro lado, la producción a través de los eosinófilos de sustancias broncoconstrictoras. Eso en cuanto a las larvas. ¿Qué pasa con los adultos de los geohelmintos? ¿Dónde ejercen la acción patógena, el daño histológico y la clínica? Ya te había dicho, lo hacen a nivel intestinal. Los adultos se localizan a nivel intestinal. En el caso de Ascaris lumbricoides, la acción patógena que ejerce es mecánica, espoliatriz, traumática y toxicalérgica, que está siempre presente. Solo que a nivel intestinal lo que prima es la acción mecánica, ¿sí? Que eso se traduce en la obstrucción. Siempre como hay acción tóxica alérgica, existe la respuesta de hipersensibilidad tipo 1. En respuesta a la acción traumática que producen los labios, esa boca trilabiada en la mucosa intestinal, puede haber microabscesos en la pared intestinal con una sobreinfección bacteriana. Y en respuesta a la acción mecánica, la obstrucción intestinal parcial o total, produciendo lo que se llaman ovillos verminosos. Y la clínica es muy variada, puede ser asintomática, o sea, la clínica intestinal puede ser asintomática, puede haber alergias porque sigue la respuesta de hipersensibilidad tipo 1, como urticaria, prurito anal y nasal, y persiste la eosinofilia, aunque es menor al periodo de migración larval, y en el intestino, a nivel intestinal, puede haber dolor tipo cólico, vómitos, diarreas, alternados con periodos de normalidad. En cuanto a uncinaria y estrongiloides, la lesión también es y la acción patógena a nivel intestinal, pero la acción que ejercen es traumática, mecánica y toxicoalérgica, donde prima la acción traumática, el daño a la mucosa. Ambos ejercen daño a la mucosa, pero de distinta manera. Recordemos que uncinaria ejercen el daño a través de las lancetas y los dientes que laceran la pared intestinal, mientras que la hembra del estrongiloide daña directamente la pared intestinal porque se introduce hasta el fondo de las vellosidades para colocar los huevos, entonces hace un daño directo de la mucosa intestinal. En cuanto a uncinarias y en estrongiloides siempre está la respuesta de hipersensibilidad tipo 1. En uncinariasis va a haber una enteritis con infiltrado eosinofílico a nivel intestinal, por lo que podemos encontrar en materia fecal cristales de Charcot-Leyden. Hay laceración de la mucosa a través de los dientes y las placas, por lo tanto va a haber hemorragias intestinales. En la clínica sigue la eosinofilia alta, sigue la eosinofilia hasta el 90%, va a haber anemia por la hemorragia, es decir, si es una anemia por pérdida de sangre, la anemia va a ser de tipo ferropénica, microcítica e hipocrómica, va a haber melena, es decir, presencia de sangre en materia fecal. Clínicamente se van a presentar con astenia, epigastralgia, náusea, vómitos y alteraciones del apetito. En cuanto a estrongiloides, también va a haber inflamación, ulceración y hemorragia de la mucosa, como te decía, por acción directa de la hembra y también de las larvas rabitoides que dañan la mucosa intestinal para salir a la luz intestinal.
Todo esto puede llevar a una inflamación catarral crónica. La eosinofilia en la etapa intestinal disminuye, es menor que en la etapa de migración larval. También hay anemia, pero esta anemia es carencial, ¿sí? Como la mucosa intestinal está inflamada, los nutrientes no se absorben, entonces hay carencia de nutrientes y por eso hay anemia. Entonces, la causa de anemia en ambas es distinta. La causa de anemia en esta es por las hemorragias y pérdida de sangre. La causa de anemia de esta es por carencia de nutrientes. Se va a presentar con diarreas, con eliminación de mucho mucus, una diarrea con mucho mucus, dolor, fiebre y pérdida de peso, y se puede instalar un síndrome de mala absorción que acentúa la anemia. Todas estas tienen varias complicaciones. Una de las más importantes son los cuadros obstructivos producidos por Ascaris lumbricoides. Puede haber obstrucciones ectópicas en colédoco, conducto cístico, Wilson, intrahepáticos, apéndice cecal, todo esto dados por estímulos como fiebre, diarrea o drogas vermífugas. Estos parásitos pueden perforar, causando también peritonitis. También pueden migrar al intestino grueso y salir con materia fecal. Pueden estar presentes en sacos herniarios estrangulados, suturas quirúrgicas y apendicitis agudas. Por movimientos antiperistáticos también pueden ascender y ser expulsados por boca y nariz. Los fenómenos post-mortem estimulan a ser evacuados en niños hiperparasitados y también pueden ser lamentablemente causa de muerte. Esta es una niña cuyos órganos fueron donados a nuestra cátedra, que murió asfixiada por Ascaris lumbricoides. Esa, en la mesa de autopsia se ve la tráquea atestada de parásitos y los parásitos saliendo de sus orificios. En cuanto a la acción del Strongyloides stercoralis, te decía, las larvas cuando penetran pueden quedar retenidas debajo de la piel y migrar por la piel, fenómeno que se llama larva recurrens, y las hembras parásitas destruyen la mucosa intestinal. Ahí se ve la cantidad de hembras dentro de la mucosa con todo el cuadro inflamatorio alrededor, donde producen luego un síndrome de mala absorción. Eso en cuanto a los helmintos. Pasando a la enterobiasis, o también llamada oxiuriasis, producida por el Enterobio vermicularis, este parásito tiene un ciclo biológico directo cuyo único hospedador es el ser humano, y en el esquema hay un niño porque en ellos es frecuente. El ciclo comienza cuando los huevos son ingeridos. A nivel del estómago eclosionan esos huevos, dejando en libertad las larvas en el intestino delgado, que luego viajan y llegan al ciego, donde se transforman en adultos machos y hembras, donde acoplan. Una vez que acoplan, la hembra grávida se desprende de la mucosa del ciego y llega hasta el ano y fuerza el esfínter anal. Las hembras grávidas fuerzan el esfínter anal, salen al exterior y en el ano colocan los huevos. ¿Sí? Las hembras miden hasta 1 centímetro y son visibles a simple vista. Por supuesto, los huevos miden micras, no son visibles. Entonces tenemos hembras y huevos en la zona perianal. En esa región perianal los huevos maduran. Como yo te decía, en el transcurso de 6 horas los huevos pasan de inmaduros a huevos maduros. Entonces ahora tenemos, luego de 6 horas, huevos maduros que contaminan manos y ropa interior. Entonces, desde esos lugares, por autoinfección, el niño se rasca la cola, entonces en el circuito ano, mano, boca se vuelve a infectar, o por transmisión entre personas en colegios, guardería, ese niño que se rascó, le tocó la mano, compartió un galletita, juguete con otro niño y lo contamina, o también porque estos huevos son livianos y contaminan el polvo doméstico y ese polvo puede contaminar alimentos y ropa. Entonces, por todos estos mecanismos y los huevos infectados que quedan, infectantes que quedan en los dedos y en las uñas, por todos estos mecanismos el niño se vuelve a infectar. Es decir, todos estos son los mecanismos de infección. La vía de infección es la digestiva y el elemento infectante son los huevos. Este mecanismo donde los alimentos se contaminan con el polvo doméstico se denomina
mecanismo indirecto. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de infección para enterobiasis? La autoinfección a través del circuito ano-mano-boca y la retroinfección, que es poco frecuente y se refiere a la eclosión de huevos en el intestino y el ascenso retrógrado de las larvas hacia el ciego donde madura a gusanos adultos. Y el mecanismo indirecto es la ingesta de alimentos contaminados con polvo doméstico que contenga el huevo maduro o la inhalación de polvo doméstico con huevos y su posterior deglución. Y acá, por favor, presta atención. Aunque diga inhalación, no quiere decir que el mecanismo sea respiratorio. Si bien el huevo se inhala porque está en el polvo ambiental, luego se deglute y termina en el aparato digestivo. Nunca llega a las vías respiratorias el Enterobio vermicularis. No llega a las vías respiratorias, no hace ciclo de Loos, no está afectado nunca el pulmón. Y otra cosa importante, no se transmite por fecalismo. Este es un parásito que no sale con la materia fecal. Y el hallazgo de Enterobius o de huevos de Enterobius en una materia fecal es un hallazgo casual. Es decir, ¿puedo encontrar huevos de Enterobio en materia fecal? Sí. Ahora, si no encuentro huevos, ¿descarto la infección? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los huevos están en la región perianal, porque la hembra coloca los huevos en la región perianal. El mecanismo indirecto, con la contaminación del polvo doméstico, se puede esquematizar de esta forma. En domicilios, en hogares donde hay niños infectados que se reinfectan porque se rascan la cola y luego se llevan la mano a la boca, esos huevecitos quedan en la ropa de cama que al ser sacudidas esa ropa de cama, los huevos contaminan el polvo ambiental y ese polvo luego se asienta sobre comida que come el niño y la familia, frutas, galletas, pan, lo que sea, o sobre cualquier líquido, agua o lo que esté al alcance de la casa y se vuelven a contaminar. Este mecanismo indirecto es intradomiciliario. Entonces, que haya un niño infectado puede hasta garantizar que el resto de la familia se infecte. Entonces, ¿cómo hacemos la relación entre acción patógena, histopatología y clínica en la enterobiasis? ¿Qué acción patógena ejerce el Enterobius? Acción traumática, que histopatológicamente se transmite se traduce, en inflamación catarral y sobreagregación bacteriana, lo que va a dar dolor abdominal y alteración del tránsito intestinal. También ejerce una acción tóxico-alérgica importante, por lo tanto va a haber respuesta de hipersensibilidad tipo 1 y también hay irritación anal y vulvar. También ejerce una acción mecánica, lo que produce cierto tipo de obstrucciones. La acción mecánica también tiene que ver con la irritación. La irritación tiene que ver con ese recorrido que hace la hembra cuando sale. Cuando la hembra sale a la región anal, irrita toda la mucosa anal y en las niñas puede llegar a irritar la vulva también. Entonces, como producto de la hipersensibilidad tipo 1, existe prurito muy marcado. Y el prurito se da a nivel anal y vulvar, y en estos lugares el prurito tiene doble causa. Una causa es la irritación directa de esas mucosas que produce la hembra, y la otra causa es la respuesta alérgica. En tanto que el prurito nasal tiene como causa solamente la respuesta alérgica. En la nariz no hay parásitos. Por más que el niño se rasque la cola y se lleve la mano a la nariz en lugar de la boca, los parásitos no anidan la nariz, no infectan la nariz. Entonces, si al niño le pica la nariz, es por la respuesta alérgica al parásito. Por eso el prurito nasal es irregular. Cada niño presenta un prurito distinto. De hecho, hay niños que no tienen prurito nasal. Pero sí todos tienen prurito anal porque todos tienen la hembra del parásito que irrita la mucosa anal. Tanto la irrita que por el rascado se puede llegar a una proctitis, es decir, a una inflamación severa de la mucosa anal. Estos pruritos llevan también a síntomas nerviosos y trastornos del sueño. Y los casos de complicaciones son la obstrucción del apéndice cecal,
que esas obstrucciones pueden producir microtraumatismo y sobreinfección bacteriana, dando lo que se conoce como apendicitis verminosa. Y acá, para aclarar, remarcar y tener en cuenta la diferencia en la transmisión de las enteroparasitosis por nematodes. En el caso de la geohelminthiasis, la transmisión se da por contaminación fecal ambiental del suelo y posterior contacto con el suelo o alimentos contaminados, mientras que la enterobiasis se da por contaminación intradomiciliaria y posterior contacto con el polvo doméstico o por autoinfección. Por eso, la geohelminthiasis tiene que ver con la contaminación ambiental, el contacto con el suelo, los productos alimentarios que salen desde el suelo, mientras que la enterobiasis es una infección interna, intradomiciliaria, que predomina en lugares de hacinamiento, en jardines, en guarderías, en orfanatos, en cárceles, ¿sí? Donde existen gran contaminación del polvo ambiental con los huevos del parásito. Teniendo en cuenta esas transmisiones, entonces, ¿cómo planteamos la profilaxis para cada una? Para la geohelminthiasis, lo fundamental es evitar la defecación al aire libre. Cuando no se puede evitar o cuando las condiciones sociales son importantes, son desmejorables, son vulnerables, atender a las poblaciones más vulnerables, ofrecerles las formas de evitar la defecación al aire libre, ofrecerles baños, no abonar huertas con excremento humano, adecuada eliminación de excretas, un riguroso lavado de manos, beber agua segura y tener acceso a agua potable, el correcto lavado de frutas y verduras y el uso de calzado adecuado para aquellos parásitos que entran por vía cutánea. Y por supuesto siempre el tratamiento de los portadores, que son los que contaminan el suelo y que desencadenan el proceso. Y para la profilaxis de enterobiasis, la que es intradomiciliaria, actitudes que tienen que ver con el aseo personal, educar al niño para evitar el ciclo ano-mano-boca, tener las uñas cortadas al ras, un correcto y riguroso lavado de mano, inclusive con cepillo para lavar las uñas, evitar la onicofagia y a nivel general la higiene general del hogar, ventilando los ambientes y con el aseo y el cambio de ropa de cama y siempre el tratamiento de los infectados y del grupo de familiar o el grupo de convivientes. Y en cuanto al diagnóstico, siempre tener en cuenta la tríada diagnóstica, clínica, epidemiológico y de laboratorio. Recuerden que lo epidemiológico tiene que ver la asociación con la pobreza y la falta de acceso a infraestructuras. Y desde el laboratorio y en forma de resumen, porque te sugiero que luego veas lo que los ayudantes suben a nuestra aula virtual, para el diagnóstico de ascariasis se usa el copro parasitológico, técnicas de concentración por centrifugación para buscar los huevos inmaduros. En el hemograma veremos una eosinofilia leve y los complementarios por imágenes, radiografía de tórax para ver la neumonía producida por el síndrome de Leffler, el pasaje de las larvas por pulmón. También se puede hacer radiografía de abdomen por contraste para ver los parásitos adultos en intestino. Para uncinariasis, el coproparasitológico, acá se usan técnicas de concentración por flotación para buscar huevos inmaduros. Se usa la flotación porque los huevos son muy livianos ya que tienen esa cámara de aire. En el hemograma las alteraciones van a ser eosinofilia marcada y anemia. Recordad que la causa de anemia es hemorrágica, entonces el tipo de anemia que vas a ver es ferropénica, microcítica y hipocrómica. En las imágenes también la radiografía de tórax porque el parásito hace ciclo de Loos y da síndrome de Leffler. En estrongilodiasis también coproparasitológicos, técnica de concentración por centrifugación. Acá no vas a buscar huevos sino larvas rhabditoides. Las alteraciones del hemograma también es eosinofilia pero moderada, menor que uncinariasis pero mayor que ascariasis. Y anemia de tipo carencial. También complementario de imágenes, la radiografía de tórax. Los tres hacen ciclo de Loos, por eso se hace radiografía de tórax para ver los infiltrados pulmonares. Y en enterobiasis,
El copro parasitológico no es útil ya que los huevos no son eliminados por materia fecal. Se usan las técnicas de Graham e hisopado anal para buscar huevos larvados en la región perianal y en el hemograma puede haber una eosinofilia leve. Tenemos como marcador de sospecha la eosinofilia en un estudio de sangre general, en un hemograma, es un marcador de sospecha. Te recuerdo los valores normales de los eosinófilos como valor absoluto entre 40 y 500 células por milímetro cúbico y como valor relativo del 1 al 5%. La eosinofilia se considera leve cuando hay de 500 a 1500 células, moderada de 1500 a 5000 y grave mayor de 5000. Y como un dato importante, estudios epidemiológicos demostraron que las enteroparasitosis son responsables del 45% de las eosinofilias en la población pediátrica. Si acá te fijas y recordás las células blancas de la sangre, los leucocitos, este es un eosinófilo, basófilo, neutrófilos, linfocito y monocito. Como en un paciente con eosinofilia, en un solo campo microscópico se pueden encontrar varios eosinófilos. Y ya para terminar, algunas reflexiones de UNICEF, por ejemplo, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia calificó como inaceptable que el 40% de niños vivan en situación de pobreza en Latinoamérica y el Caribe. La pobreza en la infancia deja huellas profundas que comprometen severamente el futuro de las personas. Y esta niñez sumida en la pobreza y hasta en la extrema pobreza de Latinoamérica es una niñez donde crecer sin parásitos es casi una ilusión. Y los parásitos intestinales ponen en peligro el crecimiento y el desarrollo infantil. Estos organismos causan desnutrición, anemia y otras enfermedades que provocan bajo rendimiento y ausentismo escolar. En América Latina y el Caribe, 46 millones de niños están en riesgo. Entonces, nunca olvides la relación que hay entre los enteroparásitos, los geohelmintos y la pobreza. No se enferma el que quiere, sino el que puede. Te agradezco que me sigas acompañando, espero que te sigan siendo útiles mis clases y como siempre te espero en otra oportunidad. Hasta pronto.